Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy contamos con la participación de la doctora Andrea Aratón, quien es médico general, tiene una especialización en finanzas y también una maestría en administración de servicios de salud. Y también vamos a discutir con Philippe Chicola, quien es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Doctora, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo califica hasta el momento la gestión que ha hecho el gobierno de la crisis que estamos viviendo del coronavirus, sobre todo si nos comparamos con otros países? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los éxitos que se han tenido, si es que han habido, y los fracasos, si también han existido? Doctora. Pues creo que el gobierno hizo buen trabajo en tener una respuesta inicial bastante drástica, en el sentido de que desde antes de que se presentara el primer caso, se decretó un estado de calamidad, se empezaron a hacer ciertos planes de cómo reaccionar ante la crisis, y pues un par de días después del primer caso ya se empezaron a tomar medidas de cierre de colegios, cierre de negocios y medidas de distanciamiento social. Creo que esto es muy bueno. Yo esa parte, digamos, la calificaría como un éxito. Y hemos visto que en otros países que han tenido muy buena respuesta, como pues Alemania, ¿verdad? Corea del Sur, se parecen a Guatemala en el sentido de que se tomaron medidas tempranas. Entonces creo que eso es muy bueno. Creo que en términos de qué podemos hacer mejor, creo que nos falta muchísimo hacer cosas en términos de hacer pruebas. Creo que tenemos muchísima más capacidad de hacer pruebas, deberíamos estar haciendo más pruebas y no ser tan restrictivos con los criterios que usamos, y creo que eso nos va a ayudar a continuar aplanando la curva, así como se estaba haciendo. Doctora, hay una queja, digamos, presentada por varios médicos en el sentido de que no se les está dando los insumos básicos de protección para poder realizar su trabajo, y que no hay suficiente capacidad hasta el momento para poder atender la demanda de servicios médicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que empezamos la crisis en desventaja, en el sentido de que nosotros empezamos con un sistema de salud que está colapsado desde hace años. Están saturados los hospitales con otras patologías que no necesariamente son COVID-19. Entonces, pues obviamente no tenemos la capacidad de respuesta ideal o la capacidad de respuesta que han tenido otros países, ¿verdad?, ante esta crisis. Entonces, obviamente eso nos pone en muchísima desventaja. Creo que es una queja válida, ¿verdad?, el exigir insumos. Creo que necesitamos protección para todo el personal, y si no tenemos protección, lo que va a pasar es que nuestro personal se nos va a empezar a infectar. Y eso es lo que se vio en etapas tempranas de la epidemia en otros países como Italia, por ejemplo. Muchísima gente infectada era personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? Si se infecta el personal de salud porque no tiene equipo, entonces, ¿quién va a atender a los pacientes? Y ya estamos de por sí en un sistema de salud que no tiene la capacidad, en términos de recurso humano, de atender a la población, porque no tenemos suficientes médicos. Entonces, si los pocos médicos que tenemos nos empiezan a enfermar, la crisis va a empeorar. Philippe, hay digamos, un reclamo en el sentido de decir, bueno, estamos en un estado de calamidad, debería de haberse agilizado la ejecución de ciertos programas, de ciertos recursos que se tienen disponibles. A la luz de las quejas que se están recibiendo de los médicos, ¿podemos decir que se pudo haber hecho un mejor trabajo, o la burocracia del Estado pues es la que es y es difícil lidiar con ella? Yo me quedo quizá con la segunda parte de la pregunta. Yo creo que aquí estamos viendo el efecto de tener una burocracia ineficiente, disfuncional, con demasiados procedimientos administrativos engorrosos, que a pesar de que estemos en un estado de emergencia, en un estado de calamidad, limita la capacidad de las instituciones para responder con agilidad. Porque ¿qué estamos viendo en las últimas semanas? Estamos viendo, por ejemplo, las quejas de que no se les han provisto insumos médicos al personal en los diferentes hospitales. Bueno, eso es consecuencia de que levantar eventos de licitación, hacer las compras es muy engorroso, incluso en estado de calamidad. Estamos viendo también cómo, por ejemplo, todo el procedimiento para
preparar nuevos hospitales, para acondicionar espacios para atender pacientes con COVID, también es engorroso. La misma contratación de los médicos, después de un mes, mes y medio de estar ya prestando sus servicios, ni siquiera se ha iniciado el proceso de suscripción de los contratos. Eso es consecuencia de que el sistema de gestión administrativa del Estado de Guatemala es ineficiente, es engorroso, y nunca se ha hecho una reforma para mejorar la administración del Estado. Y el problema es que en un momento de emergencia, básicamente el cohete nos vino a estallar en la cara. Yo creo que esto es la explicación de muchas de esas falencias, creo que es una explicación más estructural de una falencia que históricamente ha estado ahí, que nunca se ha resuelto y que hoy simplemente está generando consecuencias muy desastrosas en el momento más inoportuno. El ministro de Salud decía hoy en una entrevista a un medio de comunicación que la bancada que le interpeló, en este caso UCN, le había ofrecido hacer un proyecto de ley para hacer ciertas reformas que pudiesen ayudar en la agilización de contratación de servicios. ¿Es viable, es posible en estas circunstancias un proyecto como tal o sería simplemente en el corto plazo no tendría un efecto, porque si analizamos el periodo, el tiempo que requiere un proceso de aprobación de una ley, su entrada en vigencia, la emisión de reglamentos, se va a tardar 3 a 6 meses. Ya para entonces ya vamos a estar muy tarde. Yo creo que algunas alternativas que se pudieron haber explorado, yo creo que en el marco del estado de calamidad, el presidente pudo haber emitido, todavía puede emitir algunas normas que permitan agilizar los procedimientos administrativos. Y segundo, porque no es la primera vez que esto sucede, ocurrió también cuando se dio la crisis del volcán de fuego hace un par de años. Creo que ya es un momento en donde los guatemaltecos nos tenemos que plantear la necesidad de tener un régimen administrativo especial para atender emergencias. Obviamente es una discusión más amplia, pero en el cortísimo plazo, más que esperar a que el Congreso emita una nueva norma, una nueva ley de contrataciones, yo creo que el presidente, sobre las bases que le otorga la ley de orden público y las excepciones del estado de calamidad, podría emitir algún tipo de reglamentación en donde agilice o incluso pues, reconozca que hay ciertos procedimientos administrativos que por la emergencia no se tienen que llevar a cabo para poder agilizar las compras, las contrataciones, la dotación de insumos y demás. Doctora, estamos viendo que decía hoy el ministro de Salud que estamos a un 80% de capacidad de los hospitales que están dedicados a atender la crisis del coronavirus. Eso significa que pues estamos casi llegando al límite y con la tasa de nuevos contagiados que estamos viendo día con día, esto nos podría colapsar en el corto plazo esa infraestructura que se logró construir de forma, digamos, apresurada, pero bastante débil. ¿Cuál es su perspectiva del sistema de salud guatemalteco? ¿Vamos a colapsar en las próximas semanas? Yo creo que tenemos que continuar siendo creativos, como hemos sido este último par de meses o como ha sido el gobierno, ¿verdad? Creo que, como les decía antes, ellos se prepararon porque sabían que no tenían la capacidad de atender a la cantidad de pacientes que se venían. Y lo que hicieron, según tengo entendido, es que pues, los pacientes que salían positivos iban a los hospitales temporales. Ahora, lo que estamos viendo es que hay pacientes ahí que probablemente no necesitan estar hospitalizados, pacientes que tienen síntomas leves, que son positivos, pero no tienen la necesidad de hospitalización y probablemente están en el hospital por el tema de la cuarentena. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a aumentar la capacidad, sacando a la gente que no tiene que estar en el hospital, que no tiene indicación médica para estar en el hospital, porque tiene una saturación de oxígeno normal, porque los síntomas son leves y no tienen comorbilidades o otras enfermedades que les puedan empeorar la respuesta inmune al coronavirus. Entonces, lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, es pedir la ayuda de hoteles, que sabemos que la industria hotelera está súper golpeada por la crisis, los hoteles están vacíos, y lo que están haciendo es, en otros países, poniendo a gente asintomática o con síntomas leves en hoteles a hacer su cuarentena. Y pues, obviamente ahí lo que uno hace es bajar un poco la ocupación de estos hospitales temporales y dejar espacio para las personas que lo van a necesitar en el futuro. Y si vemos en estos últimos 4 o 5 días, ha habido un repunte de casos, que es lo que esperábamos, porque sabemos que el comportamiento de esta epidemia es exponencial. Entonces sabemos que de aquí probablemente vamos a ir para arriba en número de casos antes de que empecemos a bajar. Entonces nos vamos a saturar. Entonces sí tenemos que buscar otras maneras, porque no nos vamos a bajar más.
Ahora, digamos, aún con esas medidas, podríamos llegar a colapsar el sistema de salud. Tenemos pues, los suficientes unidades de cuidado intensivo en Guatemala, los suficientes respiradores para poder atender, digamos, una escalada en la crisis o no, doctora. Yo creo que el problema que tenemos es que, bueno, primero no tenemos muy clara la data con respecto a unidades de cuidados intensivos y a respiradores. Y también tenemos que tomar en cuenta que ya hace unos meses, antes de esta crisis, los ventiladores que habían en los hospitales públicos eran ventiladores que estaban siendo ocupados con pacientes que tienen otras enfermedades. Entonces, que tengamos ventiladores no quiere decir que tengamos ventiladores disponibles. Eso es una cosa. Y dos, si no tenemos data de cuántas unidades de cuidados intensivos tenemos, tampoco podemos hacer una distribución eficiente de nuestros recursos, ¿verdad? Y sabemos que, pues, obviamente ahorita los hospitales temporales son los que se están llenando, pero vamos a tener que ver cómo hacemos, pues, en el futuro cercano para utilizar el apoyo tal vez de hospitales privados o ver cómo se pueden readecuar otro tipo de edificios para poder atender ese tipo de pacientes. Y el problema no solo es las camas de unidades de cuidados intensivos, sino que es la cantidad de camas por persona que hay en Guatemala. Sabemos que Guatemala tiene 0.6 camas por cada 1,000 habitantes. Eso es el índice más bajo de toda Latinoamérica. Entonces, ya de por sí, como le decía, estamos en muchísima desventaja. Entonces, no tenemos capacidad de atender a pacientes con patologías normales o que no son COVID, y encima de todo se nos viene esta crisis que lo único que hace es hacer que colapsemos o que colapsemos más, ¿verdad? En el futuro próximo. Philip, la doctora nos daba algunas ideas de cómo, digamos, poder descongestionar un poco el sistema de salud, recurriendo a hospitales privados o con hoteles, viendo que solamente estén en estos hospitales especiales las personas que realmente lo ameritan. Pero aún así deberíamos de buscar incrementar la capacidad actual, deberíamos continuar en ese proceso porque pareciera que hasta la capacidad instalada que tenemos en este momento es a donde se quería llegar y no se ven planes para seguir incrementándolo. ¿Es así? Sí, es que la razón de por qué se crean los 4 hospitales temporales, en teoría, era para establecer 6,000 nuevas camas disponibles para pacientes con COVID-19. El problema es que estamos viendo, llamémosle un cortocircuito entre la nueva capacidad instalada y los protocolos. Porque si se crearon 6,000 nuevos espacios de atención médica, pues esos espacios deberían de focalizarse para aquellos pacientes que lleguen a desarrollar síntomas un tanto más severos o que requieran cuidado intensivo. Y de lo que se conoce, porque también el manejo de la información ha sido bastante restringido, es que hay pacientes incluso asintomáticos o con síntomas leves que están ocupando esos espacios en los hospitales temporales. Entonces, yo creo que eso requiere una revisión del mismo protocolo de atención a pacientes de COVID. Segundo, ya hay, por ejemplo, algunos esfuerzos que algunas instituciones están encaminando para tratar de ampliar los mecanismos de atención. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICSS, está en proceso de sacar una licitación para arrendar camas de hotel o para arrendar habitaciones de hotel para poder colocar a pacientes asintomáticos o con síntomas leves y que no ocupen los espacios de los hospitales. El problema, otra vez regresamos al punto anterior, es que solo el proceso administrativo de hacer esa licitación se va a tardar N cantidad de semanas, cuando ahorita ya tenemos el agua llegándole al cuello, al sistema de salud. Y por último, que creo que es donde está la parte más crítica, desde el inicio de la pandemia y desde que la pandemia vino a Guatemala, se habló precisamente que la mayor limitante que tenía el sistema médico guatemalteco era la poca disponibilidad de respiradores y de ventiladores. Ya la doctora nos daba pues algunas reflexiones al respecto, pero donde creo que de nada sirve ampliar en 1,000, 2,000, 3,000 espacios o crear nuevas camas de hospital si no existe el equipamiento médico para atender sobre todo a pacientes que caigan en condiciones críticas y severas. Ahí es donde creo que está el gran cuello de botella. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, comprando, arrendando equipo médico, pero regresamos otra vez al mismo punto. Si la gestión administrativa del Estado es ineficiente, si todos esos procesos de compra y arrendamiento se van a tardar N cantidad de semanas,
vamos a llegar tarde. Ahí es donde yo creo que se necesitan tomar disposiciones de emergencia, disposiciones temporales en materia administrativa de compras y contrataciones para permitir que el ICS, el Ministerio de Salud, puedan comprar y arrendar equipo con mucha celeridad, que puedan contratar al personal médico necesario con suficiente celeridad. Y un último punto que se me olvidaba, también promover la descentralización. Creo que es importante que se descentralice la aplicación de las pruebas, que se permitan que más unidades privadas, hospitales privados puedan atender pacientes con COVID. Es decir, estamos llegando ya a un punto en donde la capacidad instalada del Ministerio de Salud está en problemas. Este es el momento de abrir los diques y permitir que el sector privado, que las ONGs que brindan apoyo con servicios de salud puedan aportar también en este tipo de momento, porque de lo contrario el sistema público va a colapsar. Ahí es donde creo que hay que pensar afuera de la caja y tratar de incorporar todas las soluciones posibles para evitar ese colapso del sistema. Doctora, hablemos un poco hacia las próximas semanas. Vemos que países como Alemania, España, algunos otros están pensando ya en retomar sus actividades con todos los cuidados del caso, con medidas de distanciamiento social, con protocolos en los lugares de trabajo, con una serie de medidas. ¿Cómo vemos ese futuro para Guatemala? ¿Estamos listos para ese proceso? Tenemos que pasar por él tarde o temprano porque no podemos estar, digamos, pues encerrados durante meses hasta que se descubre la vacuna. Eso implica que tarde o temprano tenemos que tomar esa decisión. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Cuál sería su recomendación al respecto? Yo creo que sí es cierto que podemos aprender mucho de los países que ya están reabriendo. También tenemos que compararnos con cuidado, porque no podemos compararnos con un país como Alemania, que tiene muchísimo más capacidad de hacer pruebas, por ejemplo, que Guatemala, que ha hecho, hasta hace unos días se había hecho un poco más de 7,000 pruebas. En Alemania se han hecho 2 millones de pruebas. Obviamente, pues es una población más grande, pero lo que decía Philip, hay una descentralización de pruebas de atención médica. Se están usando pues la capacidad de los hospitales privados para atender pacientes. Entonces la gente tiene muchísimo más recursos de atención al momento en que empiecen a reabrir y haya una segunda ola, que es lo que estamos esperando. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer esa salvedad primero, y segundo, creo que nosotros vamos un par de meses atrás que todos estos países. Nosotros hasta ahorita estamos empezando a ver ese repunte de muchísimos casos nuevos diarios, ¿verdad? Ellos lo vieron hace 2 meses, pero lo que creo que sí podemos aprender es que independientemente de las medidas que se tomen, el comportamiento de la gente está cambiando. Aunque pues empiecen a abrir las economías y empiecen a abrir restaurantes, centros comerciales, lo que sea, la gente está actuando diferente. Mucha gente por voluntad propia se está quedando en su casa todavía. Mucha gente opta por pedir a domicilio en lugar de salir a comprar sus cosas. Entonces creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Creo que mucha gente ha estado acatando las reglas en Guate en ese sentido, y creo que eso nos puede ayudar en el momento que pensemos pues reabrir. Creo, y este es de mi punto de vista, pues obviamente del lado de salud pública, ¿verdad? Creo que todavía no estamos listos, pero creo que esta es una decisión que se tiene que tomar con muchos otros sectores, porque pues obviamente el sector de la economía está muy golpeado por esto. El sector de la educación, que es algo que no se habla tanto, ¿verdad? Pero las escuelas públicas están cerradas. Los niños están dejando de educarse, muchos están dejando de recibir comida, porque van a la escuela y pues ahí reciben su comida. Entonces, a la hora de tomar una decisión, sí se tiene que tomar una decisión pues que involucre a todos los sectores, ¿verdad? No solo el sector salud. Esto no es una decisión que pueden tomar médicos, ¿verdad? Es una decisión que se tiene que tomar pues con toda la gente involucrada, ¿verdad? Que pueda darnos una mejor idea de las consecuencias que va a tener la reapertura o la no reapertura en el resto de sectores de la economía también. Considerando todas las variables que usted ya mencionaba, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por sus opiniones, creo que son muy valiosas y en este momento que está viviendo el país, pues creo que aportan mucho. Así que muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana.